Theodor Adorno y la industria cultural. Realmente, para este gran pensador, la industria cultural se halla formada esencialmente por medios de comunicación de masas, cine, televisión, radio, discos, publicidad, revistas, etc. A través de estos medios de comunicación de masas, el poder impone valores y modelos de conducta. Crean necesidades y establecen lenguaje. Estos valores, necesidades, conductas y lenguaje resultan uniformes porque deben estar vigentes para todos. Son amorfos, asépticos, no emancipan, no estimulan la creatividad, al contrario, la obstaculizan porque acostumbran a que los mensajes se reciban de manera pasiva. En este sentido, la industria cultural, dice Adorno, ha realizado pérfidamente al hombre como ser genérico. Cada uno es cada vez más solo aquello por lo cual puede sustituir a otro, algo perecedero, un mero ejemplar. Él mismo, en cuanto individuo, es lo absolutamente sustituible, una pura nada, escribe Adorno. Esto también ocurre con la diversión, que ya no constituye lugar de recreo. Marcuse y el hombre unidimensional. Realmente Marcuse es un gran filósofo que escribió distintas obras. La más famosa de él es El hombre unidimensional de 1964. Su vida transcurre desde el año 1898 hasta el año 1979. El hombre unidimensional es el hombre, según Marcuse, que vive en una sociedad unidimensional también, sociedad justificada y estructurada según una filosofía unidimensional. En ese sentido, podemos decir que la filosofía unidimensional es la filosofía de la racionalidad tecnológica y de la lógica del dominio, en el sentido de que es la negación del pensamiento crítico, de la lógica de la protesta, y es la filosofía positivista que justifica la racionalidad tecnológica. En la sociedad tecnológica avanzada, el aparato productivo tiende a convertirse en totalitario en la medida en que no solo determina las ocupaciones, las habilidades y las actitudes socialmente requeridas, sino también las necesidades y las aspiraciones individuales. Erich Fromm fue un pensador que nació en 1900 y murió en 1980. Dedicó uno de sus libros más famosos y conocidos, Tener o Ser, del año 1976, a examinar las dos modalidades básicas de existencia, la modalidad del tener y la modalidad del ser. En ese sentido, de acuerdo con la primera modalidad, se afirma que la verdadera esencia del ser es tener y si uno no tiene nada, no es nada. Basándose en esta idea, los consumidores modernos pues etiquetan o se etiquetan a sí mismos mediante la expresión siguiente: yo soy igual a lo que tengo y lo que consumo. Frente a esta modalidad de existencia individual y social, Fromm recuerda a Buda, quien enseñó que no debemos aspirar a las posesiones, o a Jesús de Nazaret, que afirma que al hombre no le aprovecha ganar todo el mundo y luego perderse a sí mismo. Incluso el maestro Eckhart enseñaba también que hay que saber no tener nada, y Marx afirma que el lujo es un vicio exactamente igual que la pobreza, y hemos de ponernos como objetivo ser mucho y no tener mucho. Maurice Blondel y la filosofía de la acción. Realmente este filósofo desarrolla una filosofía de la acción y su vida transcurre desde 1861 a 1949. Su obra más importante, la obra de Blondel más decisiva, es La acción, ensayo de una crítica de la vida y de una ciencia de la práctica, del año 1893. Dice Blondel: la acción en mi vida es un hecho, el más general y constante de todos. En definitiva, para él, la experiencia humana no se caracteriza por la razón, sino más bien por la acción. Y en la acción, a su juicio, el hombre expresa lo más profundo de sí mismo, que es su voluntad. Pero siempre, en la propia experiencia, el hombre advierte la desproporción entre su voluntad y su obra. Así, por ejemplo, preferentemente confiamos en las sensaciones, pero estas han de interpretarse y enmarcarse en generalidades empíricas. Pero estas generalidades empíricas, que constituyen la ciencia, no consiguen dar al entendimiento y a la voluntad la plena paz de la certeza y del pleno éxito práctico. No hay paz tampoco en la ciencia. Gianni Vattimo es un filósofo que desarrolló la hermenéutica, el pensamiento débil y la posmodernidad. Fue estudioso de Nietzsche y de Heidegger, nació en 1936 en Turín y falleció en el año 2023. Es autor de distintas obras como Poesía y ontología, Islemacher, filósofo de la interpretación, Introducción a Heidegger, Las aventuras de la diferencia, Introducción a Nietzsche, La sociedad transparente, etcétera, etcétera. Los presupuestos teóricos del pensamiento débil, presupuestos que hacen imposible una filosofía fundacional, pueden encontrarse en el interior de la hermenéutica. De hecho, el primer presupuesto de la hermenéutica es la idea de que el hombre lee la realidad dentro de los horizontes lingüísticos que hacen que la evidencia sea relativa a las categorías lingüísticas típicas de esos horizontes. Por el segundo presupuesto se entiende que estos instrumentos categoriales no son fijos, sino históricos, y por lo tanto van cambiando a lo largo del tiempo.
Por otra parte, también está la idea del fin de la modernidad. Paul Ricoeur es uno de los filósofos franceses contemporáneos más conocidos, nació en 1913 y murió en el año 2005, y realmente ha tenido una gran influencia. Le han influido también la filosofía de Gabriel Marcel, la de Emmanuel Mounier y por otro lado también la fenomenología de Edmund Husserl. La problemática de la simbólica del mal, según Ricoeur, pues conduce al tema del lenguaje, o mejor, al proyecto de construcción de una gran filosofía del lenguaje, proyecto que tiene sus inicios en un escrito sobre Freud titulado Freud, una interpretación de la cultura del año 1965. Además, Ricoeur considera que el psicoanálisis interpreta la cultura y simultáneamente la modifica, igual que marca de forma permanente la misma idea de conciencia. La realidad es que Freud, junto con Marx y Nietzsche, son los tres maestros de la sospecha, que han inoculado la duda dentro de la fortaleza cartesiana de la conciencia mental.